Bueno, vamos a hacer también la segunda entrevista del día de hoy. Pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana. Ustedes saben que venimos abocándonos, en la medida de nuestras posibilidades, a la discusión que hay en torno a esta cuestión de la pérdida perinatal, esta ley que se votó en la legislatura, proyecto del legislador Villegas y que fue vetado por el gobierno de la provincia. Bueno, ahora hay una iniciativa del propio Poder Ejecutivo Provincial que busca crear un sistema de constancia de pérdida perinatal. La intención es reconocer de manera simbólica la muerte fetal avanzada sin generar efectos registrales, filiatorios ni patrimoniales y con perspectiva de género, cuestiones que habían sido observadas en la discusión con posterioridad justamente a la sanción de esa ley en la legislatura. Así que para poder hablar un poquito de eso y entender los detalles de lo que se trata este proyecto, estamos en comunicación con Gonzalo Carrillo, que es secretario de Justicia y Derechos Ciudadanos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de nuestra provincia. Gonzalo, ¿cómo te va? Carolina y Gonzalo te saludan también. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son, más allá de la introducción que yo hice, los detalles y las cuestiones que evidentemente tienen la intención de poder dar como, o por lo menos hacer un aporte superador a la ley que se había votado en la legislatura? Bueno, a ver, primero vamos a aclarar algo. La ley que se votó en la legislatura es la ley del registro civil. Sí. ¿Sí? Dentro de esa ley se le incorporó un capítulo sobre, el legislador Villegas incorporó un capítulo sobre defunciones fetales, Claro. que era algo que justamente nosotros pretendíamos eliminar de la práctica del registro civil por no corresponder, ¿no? Entendemos la situación de estas familias que han perdido su hijo antes del nacimiento. Veníamos trabajando desde antes, no es posterior, veníamos trabajando desde antes, simplemente que esto aceleró el proceso de presentación, pero veníamos trabajando en una ley especial, no incorporada dentro de una ley general del registro civil, Okay. sino una ley especial que garantice esto, ¿no? Claro, o sea, que tenga un tratamiento exclusivo. Exactamente, especial, porque la realidad, y ahí es donde disentimos, y ahí fue el origen del veto, el registro civil no corresponde, Sí. ¿sí? El registro civil asienta hechos y actos de las personas, y el mismo Código Civil dice que si no nace con vida, no se considera persona. Entonces sería como incongruente, por lo menos jurídicamente estamos hablando, ¿sí? Sí. Entonces, reconociendo el dolor de estas personas, intentamos hacer una ley especial que le garantice fundamentalmente, que aquí es donde radica el problema, la posibilidad de enterrar a la criatura. ¿Me explico? Sí, por eso ¿Sí? es poder tener un registro, pero que no le da justamente ese tipo de derechos filiatorios. No, a ver, no se los daba, ya el mismo Código Civil no le da derecho filiatorio, no le da derecho hereditario, no le da nada. Nada de eso, pero a la familia le permite poder registrar con el nombre en algún lugar que les permita también tener un poquito más de paz en una situación que es realmente tremenda. Exactamente, a ver, lo que buscan la familia, por lo menos es en todo lado del mundo, es dejar los restos de quien iba a ser su hijo, sí, en un lugar, en poder enterrarlo, llorarlo y recordarlo, ¿no? Pero bueno, eso se hace en el cementerio, no en el registro civil. Claro. Bien, y o sea, no pasa por una casa velatoria tampoco. No. No, porque aparte de la casa velatoria creo que no te lo tomaría. Ok. Bueno, pero claro. No es mi área bien, precisamente. No, está bien. Bueno, lo que pasa es que son todas cosas que me parece que a la hora de sentarse a decir esto es una ley o esto se va a ejecutar de esta manera, hay que, me parece, ir por todas las aristas, porque justamente es un momento súper difícil en donde también hay mucha gente que tiene rituales, tiene también culturalmente hace un circuito, hay gente que no pasa por el cementerio y hay gente que lo hace sí o sí, obligadamente, y lo paga. Entonces, me parece que todo eso es para contemplar, ¿no? Por supuesto, está todo contemplado.
simplemente que está hecho en consonancia con las disposiciones del Código Civil. O sea, esto, como te digo, se venía trabajando, se advirtió que era incompatible, incluso incompatible con leyes nacionales como la ley de IBE, también es incompatible con eso, porque permitía que uno de los progenitores inscribiera la muerte sin el consentimiento de la otra persona. Sí, eso chocaba con la ley de IBE. Permitía que se inscriba en cualquier momento de la gestación. Eso choca no solamente con la ley de IBE, sino también choca con un decreto de identificación del recién nacido de la misma provincia de Tierra del Fuego. ¿Y acá cómo sería? Con este proyecto, quiero decir. ¿El proyecto nuevo? Sí. A ver, el proyecto nuevo se establece en función de lo que tenemos el decreto de acá de la provincia, no te debo el número, pero del año 91. A partir de las 24 semanas de gestación o 500 gramos, se da la posibilidad a la persona que, obteniendo una constancia de muerte perinatal del mismo hospital o donde haya ocurrido la defunción, y con eso ir al cementerio y poder enterrarlo y ponerle un nombre simbólico sería. Claro. Y la decisión, digamos, ¿en qué lugar queda la persona gestante en la decisión? Porque una de las críticas que hicieron las organizaciones feministas era que en caso que la persona, por ejemplo, la persona gestante fuera menor de edad o situaciones particulares, los abuelos, por ejemplo, podían proceder. No, de ninguna manera. O sea, la gestante es la única que puede pedir la constancia de muerte perinatal porque es la que está gestando, justamente. Sí. Al no tener vínculo filiatorio, es una cuestión, un tecnicismo, ¿no? Sí. Pero si no es persona, no tiene vínculos filiatorios. Correcto. Entonces nadie podría avasallar la voluntad de la gestante. O sea que más allá de si digamos, tiene o no que hacer el trámite personalmente, sí tiene que contar con el acuerdo de la persona gestante. Sí o sí. Claro. Es o la persona gestante o la pareja que presumiblemente hubiera sido el padre. Claro. Pero voy a ir a ese detalle ahí, súper fino. Es qué pasa si el padre, ¿sí?, quiere inscribir... Sin el consentimiento de la gestante, imposible. Ah, ok, está bien. Eso está garantizado. Eso está garantizado, está bien claro en la ley, que era también otro de los problemas que radicaba aquel proyecto de Villegas. Sí, y esto tiene que modificarse, tiene que crearse por ley. Me parece que lo suficientemente importante para que se pueda hacer por ley. Está bien. ¿Y el trámite está en cabeza del Ministerio de Salud? ¿Está bien? ¿Leí eso bien? El trámite va a estar en cabeza del Ministerio de Salud, que va a ser el que emita la constancia de pérdida perinatal, y con ello ir al cementerio y poder enterrarlo. Claro. Está bien, sí. Es un poco frío, tal congruente. vez. Sí, no, pero lo que voy a decir suena un poco frío, pero es vos cuando te retirás de la institución hospitalaria, luego de seguramente una intervención porque perdiste el embarazo, te va con un papel. O sea, con un certificado, con algo que dice que esa criatura que no fue se hubiese llamado de tal manera. Es un certificado de defunción. Claro, una especie de certificado de defunción. Una especie es más que todo parte de la historia clínica, ¿no? Claro. Bien. ¿Todo esto, estas modificaciones, entonces están en proceso? ¿En proceso? ¿O de agregarse entonces? ¿O cómo prosigue el trámite? No, lo planteamos y lo elevamos a la legislatura para que lo trate, para que lo discutan en función de un proyecto de ley autónomo. Bien, genial. Entonces, ¿eso se va a tratar en la próxima sesión de la legislatura o en comisión? Esperemos que sí. No sé si lo tratarán en la próxima sesión o lo derivarán a la comisión para el estudio. Eso ya depende de los legisladores. Bien. Claro. Y para poder avanzar con la inscripción, en caso que esto ocurra, se tiene que dar digamos, un responsable médico tiene que certificar que el feto no prosiguió. A ver, es exactamente igual que si hubiera nacido vivo, que también extiende un certificado de nacido vivo, que es la antesala a la inscripción registral. Claro. No, me parece, ¿sí? La registración no se hace durante el embarazo. No, por supuesto que no. Claro. Vuelvo a repetir, no se puede hacer
porque al no ser persona todavía No nació. no se puede registrar. Claro, claro, todavía no es persona, está bien. Bueno, Gonzalo, con expectativas entonces de que esto se discuta en la legislatura y tal vez supere la instancia de esta ley que, como bien decías vos al principio, era en realidad un apartado de la modificación de la ley del registro civil. Sí, a ver, no creo que un apartado chico, un capítulo era, no le daba entidad a la problemática. Me Sí. parece mucho más adecuado tener una ley propia que esté en consonancia no solamente con el Código Civil, sino con diversas leyes, de diversos decretos que tenemos en la provincia e incluso convenciones internacionales, ¿no? Uh-huh. ¿Tuvieron en el desarrollo o en el armado del proyecto charlas, consultas, reuniones con sectores interesados? No sé, estoy pensando en la gente que trabaja en duelo perinatal en el sistema de salud, pienso en las organizaciones feministas. La pregunta es si lo trabajaron con otras organizaciones afines al tema que mostraron preocupación por el proyecto que se había aprobado. Lo trabajamos bastante con la Mesa del Parto Respetado, hace bastante que venimos con esto, con la gente, la propia gente de la iniciativa esta que terminó presentada por Villegas. Sí. Sé que hay algunas oposiciones por parte del hospital, de gente del hospital, pero bueno, para hablar, para discutir, y le podemos mostrar absolutamente todas las leyes que estarían contradiciendo y que este proyecto es superador. Claro, sí, y supongo también que bueno, la legislatura tendrá la posibilidad a través de las reuniones de comisión de invitar a los sectores interesados también. Por supuesto. Claro. Bueno, Gonzalo, muy amable, muchas gracias por la entrevista. Gracias. No, gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. Adiós. Gonzalo Carrillo estaba hablando con nosotros, secretario de Justicia y Derechos Ciudadanos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego. Largo el título. Hablando de este proyecto que viene de alguna manera a establecer un sistema de constancia de pérdida perinatal, aparte de la cuestión del registro civil, sí. y que tenga un régimen específico. Bueno, y aparte que sea autónomo, entonces como que se juntan un poquito más las partes, como que había un poco de rigidez en algunos artículos de lo ya expresado, entonces me parece que bueno, y que básicamente el ruido era que se anote en el registro civil, ¿no? Y que era como un poquito... Sí, un par de cosas más era que en el registro civil, pero también había ruido respecto de que alguien tome la decisión que no sea para claro, poder hacerlo, que no sea quien gestaba. Sí. Bueno, también se contrapone con lo que es IBE en algunos aspectos, por eso también bajar digamos el quilaje más la edad, bueno, un montón de cosas. Realmente era como un poco prematuro tal vez, ¿no? Salir con algo que ya darlo por sentado, no sé, si bien se estuvo votado por todos, ¿no? Sí. Hay que ver qué pasa con qué hace la legislatura ahora, porque tiene un proyecto vetado, sí, que fue votado por unanimidad, y ahora va a tener esta otra propuesta para discutir también. Exacto. Así que vemos que